se acostumbra. Bueno, Disculpe, profe, ¿dónde está ese archivo que no lo encuentro? ¿cómo? ¿Dónde está ese archivo que no lo encuentro, por favor, si me dice? Este archivo, yo se los mandé, este archivo se los subí o No, lo... profe, eso le iba a decir, no, quedó en subirlo la semana pasada para que lo realicemos para hoy, pero no, nunca llegó el archivo al campus. Y no, ay, no. Sí, esperen un ratito. Tranqui, tranqui. Ay, qué desastre. Si no, profe, páseselo por WhatsApp a los chicos y ya ellos los van a ir subiendo en los grupos. Eso también lo voy a hacer. Sí, eso también lo voy a hacer. Lo hacía el año pasado, no sé por qué hoy no lo hice con ustedes. Porque yo lo hacía el año pasado, yo subía todo, se lo subía a 2 compañeras, que eran las que después replicaban en WhatsApp. Pero bueno, no sé. Ya lo voy a hacer. Bueno, entonces, habíamos visto algunas cosillas con respecto a unidades y magnitudes. Lo que voy a hacer es voy a sacar mi carita y las caritas de ustedes, así no... habíamos visto algo de magnitudes, algo de unidades, habíamos visto cómo hacer pasaje de unidades, que eso es algo muy importante. No, ustedes siempre pregúntenme, no, nunca se queden con una duda, porque yo me olvido las cosas. Entonces, siempre pregúntenme, si, no sé, llega un día y ustedes dicen, pero no subió nada, mándenme un mensaje, que yo en mi casa voy a decir, ¡ah! Y lo subo. ¿Está bien? Siempre, no, siempre pregúntenme. Hay gente que es súper organizada, pero súper organizada, y si le preguntan se enoja, pero porque la organización es su segundo nombre, yo no. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, habíamos visto algunos pasajes de unidades, habíamos visto algunas magnitudes importantes, habíamos visto algunas unidades que estaban relacionadas con esas magnitudes. Bueno, ahora cuando les pase el argumento, ustedes van a poder hacer estos, otros que nos quedaron ahí inconclusos, igual los van a hacer rápido y bien porque no tienen mucha dificultad, ¿sí? Pero nos habían quedado estos, que eran los que tenían que ver con densidad, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero ahora es que veamos la densidad como magnitud, que también obviamente vamos a relacionarla con una unidad o con algunas unidades al menos, pero lo que quiero es que veamos bien qué es la densidad. Y la densidad la vamos a ver con este otro documento, ¿sí? Acá la densidad yo la expliqué en un contexto diferente, que es un contexto de soluciones. Este archivo lo van a tener, está en el campus, está inclusive, y cuando lo veamos lo van a tener también, pero bueno, simplemente es para que veamos los conceptos de densidad importantes. Esperen que voy a hacer unos espacios para arriba, así podemos ver toda la imagen. O si no, bajo la imagen y listo. Me queda cortadito. Sí, voy a bajar todo esto. Mire. Total esto, después no le pongo guardar y listo. Bueno, entonces, lo que tenemos que ver es el concepto de densidad. Les comento que ustedes van a ser futuros docentes y es uno de los términos más difíciles con los que se van a topar en cuestiones de encontrar el ejemplo, encontrar la manera, encontrar las palabras y encontrar actividades que fijen el concepto de densidad. Así que ustedes lo tienen que saber, pero perfectamente. Bien. Primero vamos a ver qué significa la densidad. La densidad es una masa en relación a un volumen. Entonces, la densidad no es ni una masa ni un volumen, ¿sí? O sea, separadamente la masa es una magnitud y separadamente el volumen es una magnitud. La densidad es una relación entre dos magnitudes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, es una cantidad de masa que entra en un volumen determinado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo tengo un cubo no importa, un volumen determinado. La cuestión es que tiene el mismo volumen que este otro cubo que está acá, ¿sí? O sea, los volúmenes son iguales, ¿de acuerdo? Bien, recuerden que el cubo es un cuerpo, por eso tiene volumen, ¿sí? Si yo hablo de un cuadrado, no es correcto decir que un cuadrado tiene volumen, porque un cuadrado lo que tiene es un área, en todo caso, una superficie, ¿sí? Entonces, por eso aquí hice un cubito.
Bien, ambos cubos tienen el mismo volumen. Entonces, si yo le pongo a este cubo 20 kilogramos, o sea, lo genero con algún material, ¿sí? Y al fin y al cabo el cubo tiene una masa de 20 kilogramos y este otro cubo tiene una masa de 5 kilogramos, entonces el cubo que tiene mayor densidad es este, por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene más masa en el mismo volumen. ¿Esto se comprende? ¿Sí? ¿No? Profe, ¿lo puede volver a explicar? Sí, obvio. A ver, la densidad es un concepto, bien, la densidad es un concepto que relaciona magnitudes, ¿sí? No es un concepto, digamos, la densidad no es una masa, ni tampoco es un volumen, sino que es la relación que hay entre una masa y un volumen, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Digamos, el ejemplo más clarito, más fácil para explicar la densidad es el siguiente. Dos cubos con igual volumen, pero diferente masa. Entonces, si yo tengo 20 kilogramos ocupando este volumen y después tengo 5 kilogramos ocupando el mismo volumen, ¿sí? Ven que es el mismo volumen. Esto es, no sé, imagínense, qué sé yo, no sé, un centímetro cúbico. No sé, lo que ustedes quieran. Esto es un centímetro cúbico y esto es un centímetro cúbico. Ambos volúmenes son los mismos, entonces quien tenga mayor masa tendrá mayor volumen, mayor densidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la densidad es esto, es la relación, o sea, o la masa que hay en un volumen determinado. Entonces, es exactamente en este ejemplo, ¿sí? En el que los volúmenes son iguales, cuando haya mayor cantidad de masa, habrá mayor densidad. ¿Se comprende lo que digo? ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Entonces, podríamos decir que la densidad es igual a la masa sobre, en este caso particular, cuando los volúmenes son iguales, acá podríamos decir que hay una especie de constante, ¿o no? Es como que acá el denominador es una constante, es un número que no me interesa porque se mantiene constante, ¿sí? Entonces, ustedes ven esta ecuación, a ver si la, miren, la voy a escribir diferente para que ustedes la vean como más clarita por ahí. ¿Eh? Mira. No, está bien. Y le voy a poner una rayita y todo. El 3, o sea que el 12 se lo tendría que trabajar. Y vos tenías que decir. Claro, Esperen que esto está... así no. no me responde el Word. Esperen, ¿eh? Miren esta ecuación. Yo tengo una ecuación así, ¿ven? Puede hacerlo como fracción. Claro, exacto, eso quería decir. Mira, yo te lo hago como una fracción, ¿ves que te queda? Masa sobre, acá estaría el volumen, ¿no? Le pongo constante porque el volumen es, si querés le puedo poner volumen constante, mira, le puedo poner así, ¿sí? Como una constante. Entonces, si esto es constante, es decir, esto no varía, no me interesa en la ecuación, digamos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas dos magnitudes, densidad y masa? Son directamente proporcionales, es decir, cuando esto aumente, esto va a aumentar, ¿sí? Porque son magnitudes directamente proporcionales. Directamente proporcionales es eso, es que si una magnitud aumenta, la otra también lo hace, ¿sí? Pero todo es ¿por qué? Porque esto no me interesa, porque esta parte no me interesa. Ahí, esto, ¿ven? Es como que si esto no está, imagínense que esto no esté acá. ¿Qué pasa con la masa? Y bueno, la masa es directamente proporcional a la densidad. Cuanto más masa, más densidad. ¿Sí? ¿Se comprende? O sea, se los hago ver de otro modo nada más, pero digamos que si ya lo entendieron con este ejemplo, ya está. Ahí se los hago ver de otra manera, como para que tenga un poquito más de swing, nada más, ¿sí? Matemático. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Ahora vamos a ir a un ejemplo un poquito más heavy, que es que cuando yo tengo diferentes volúmenes, ahí ya cambia el asunto, ¿no? Porque ya es como menos intuitivo. Acá era más intuitivo, acá ya deja de ser intuitivo y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Yo tengo un volumen muy grande y tengo un volumen pequeño. En el volumen pequeño voy a tener, por ejemplo, 20 kilogramos. ¿Sí? Y en el volumen muy, muy grande voy a tener 5 kilogramos. Entonces, acá estamos spoileando la respuesta.
Esperen que se me corta un poquito el... Bueno, igual ya lo leyeron, ¿no? Me lo voy a sacar un cachitín nada más. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un volumen pequeño y una masa muy grande, ¿sí? Si yo tengo un volumen pequeño y una masa muy grande, miren, voy a hacer esto, lo voy a llevar para abajo, así lo vemos acá. Lo vemos en este ejemplo. Así, acá, ahí está, me encantó. Yo tengo un volumen muy grande y un volumen muy pequeñito. Perdón, no sé si dije bien. Una masa muy grande y un volumen muy chiquitito. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a cambiar esto así. Miren. ¿Qué es lo que está pasando acá? Esta masa es grande, o sea, es un número grande, matemáticamente hablando. Y este volumen es un número pequeñito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo divido algo por un número pequeño? ¿Qué le pasa a este número cuando yo lo divido por un número pequeñito? Da con decimales, puede ser. Más allá de los decimales, más allá de los decimales. Cuando yo divido por, o sea, yo divido un número, imagínate que acá haya un número 10, no sé, lo que quieras. Yo a un número lo divido por un número chiquitito. A ver qué contestaron acá. Dice aumenta. Bien, mira. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a decir que yo a un número lo divido por un número grande. ¿Qué pasa cuando yo a un número lo divido por un número grande? Se hace más chico. Exactamente, claro, perfecto, exacto. Es decir, es como si yo tuviera, no sé, 10 caramelos y los tengo que dividir entre 10.000 personas, ¿no? Es como ridículamente pequeña la cantidad de caramelo que le va a cada persona, ¿sí? Entonces, cuando yo divido por algo grande, el número se me hace muy pequeño. En cambio, cuando yo divido por algo pequeño, ¿sí? ¿Qué sé yo? Pequeño, pequeño, no sé, una cosa así, lo que sucede es que el número se me hace mucho más grande, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que sucede en este ejemplo. Vamos a volver a poner masa y volver a poner volumen. Lo que sucede acá es que esta masa que está acá, que es 20, ¿sí? Bueno, ponele, la voy a dividir por un número pequeño. ¿Por qué? Porque el volumen es pequeñito, siempre en comparación con este, ¿no? Entonces, si yo al 20 lo voy a dividir por un número pequeño, ¿qué es lo que va a pasar con la densidad? La densidad va a ser alta, ¿sí? La densidad va a ser alta. Vamos a poner eso. Allá. Bueno, esperen que se me cuelga esto. Está grabando, ¿no, profe, por las Sí, dudas? sí, estoy grabando todo. Sí, estoy grabando todo. Bien. Entonces, dijimos que la densidad iba a ser alta, ¿no? Bien. Bien, y eso es lo que les dice también la figura, ¿no? Porque la figura les muestra que la densidad es alta. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha masa en un volumen chiquitito. Esto es como, no sé si alguna vez tuvieron como esas canicas súper densas, que son como unas bolitas como de acero. No sé si alguna vez tuvieron una bolita de acero en la mano. Yo porque tuve una Como bolita. rulemanes son. Claro, exactamente, una cosa así. Viste que es súper denso eso, porque vos lo ves y es chiquito, el tamaño es chiquito, el volumen es chiquito, pero es re pesado, ¿no? Es como que tiene mucha masa. Entonces, eso es bien un objeto muy denso. La densidad es alta, ¿sí? Igual que el mercurio. No sé si alguna vez vieron mercurio. Bueno, alguna vez vieron mercurio, ¿sí? El mercurio también, ustedes lo ven, es un líquido que, no sé, tiene muy poquito volumen y tiene tremenda masa. Sí, quiero decir pesado, no quiero decir pesado porque está mal utilizado, pero tiene mucha masa. Por lo tanto, tiene un volumen, tiene una densidad muy grande. ¿Sí? Miren este. Este otro ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Yo acá tengo, a ver, voy a copiar esto. Y lo voy a poner, ponele acá, a ver si se copia más o menos o no. Se copia como el traste, sí. ¿No? Lo vamos a poner abajo, ahí. Vamos a ver el otro ejemplo. Acá tenemos un cubo que está mucho más grande, o sea, tiene un volumen mucho más grande, ¿sí? Y acá se cumple lo que yo les decía en el ejemplo, bueno, cuando hablamos en el anterior. ¿Qué es lo que pasaba en el anterior? El volumen era pequeñito, entonces yo dividía un número por algo pequeño, por lo tanto, ese número como resultado era grande. Acá, ¿qué pasa? Todo lo contrario. Yo voy a dividir a 5, en este caso que es la masa,
la voy a dividir por un volumen grande. Entonces, cuando yo haga esa división por un número grande, como les dije anteriormente, esta densidad me va a dar pequeña, ¿sí? O sea, baja. Entonces, vamos a poner un ejemplo, no sé, un ejemplito de qué podría ser ese material, ese cuerpo, ¿no? ¿Qué podría ser ese cuerpito que al parecer tiene una densidad baja porque tiene una masa pequeña en un volumen muy grande? ¿Cuál podría ser, por ejemplo? A ver, ¿alguien habló acá? Perfecto. Claro. Es decir, no sé, se me ocurre, como dicen acá, algodón, corcho, telgopor, ¿sí? Un material que tenga mucho volumen, pero que tenga una masa pequeña. Entonces eso es bien poco denso. ¿Se entiende? Les estoy mostrando, digamos, conceptualmente, con algunos dibujitos y matemáticamente, como para que tenga toda la explicación, ¿sí? Bien, acá es como que, a ver, este primer ejemplo que vimos era bastante fácil. Este segundo ejemplo que vimos también, porque tenía sentido, ¿sí? Era obvio, acá no hay que hacer ninguna cuenta, digamos. Digamos que haciendo este análisis, así que es medio vago, si se quiere, uno puede saber cuál es el que tiene mayor densidad, de estos dos cubos, por ejemplo, ¿sí? O sea que no hay que hacer ninguna cuenta realmente. Ahora, veamos un ejemplo donde sí hay que hacer una cuenta porque no lo puedo predecir, ¿sí? Hay momentos en donde yo no puedo predecir esto, y este es uno de ellos. Mira. Lo llevo para abajo. Miremos este. Este dice que yo tengo, no hay que mirar la cuenta. Vamos a ver. La voy a tirar más para abajo la cuentita, si no, no se las spoileo, si no. Bien, acá tenemos entonces un cubito chiquitito, un volumen pequeño de 5 kilogramos. Y tenemos un volumen bastante más grande de 20 kilogramos. Entonces, fíjense cómo acá lo que hago es poner un número. Le asigno un número al volumen y le asigno un número. Voy a sacar esto porque me va a empezar a sonar. Le asigno un número al volumen y le asigno un número a la masa. ¿Sí? Entonces, estos 5 kilogramos están en un volumen de 1 centímetro cúbico y estos 20 kilogramos están en un volumen de 6 centímetros cúbicos. Entonces, ¿por qué yo le asigno un número? Porque no me puedo dar cuenta sola. Sola no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque miren, el cubo que tiene un volumen mayor también tiene una masa mayor. ¿Sí? Entonces, y bueno, y es como que en algún punto no puedo saber cuál es más denso, porque también, está bien, tiene más volumen, pero también tiene más masa. ¿Sí? Y este, ¿qué pasa? Lo mismo. Tiene menos volumen, pero también tiene menos masa. Entonces, no puedo, por lo menos a simple vista, darme cuenta de cuál es el más denso y cuál es el menos denso. Entonces, como dice Kevin, que está spoileando a pleno, lo que tenemos que hacer es una cuenta. Acá sí tenemos que utilizar la fórmula, ¿sí? Tenemos que ir a densidad, es igual a masa sobre volumen, que es la primera que vimos acá, ¿sí? Acá sí tenemos que utilizar la formulita. Entonces la voy a copiar y la voy a llevar para abajo. Igual está hecho la cuentita, pero bueno, es para que la hagamos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos derecho a hacerla de nuevo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es 5 kilogramos dividido 1 centímetro cúbico para este cubo y 20 kilogramos dividido 6 centímetros cúbicos para este cubo. ¿Sí? Miren, acá está hecho. Precioso, muy bonito. ¿Ven? Miren. Hicimos entonces la masa, que son 5 kilogramos, dividido el volumen, que es 1 centímetro cúbico. Cuando yo hago esta cuenta, ustedes recuerden lo siguiente. Deberíamos llevarlos a la misma constante, centímetro cúbico. ¿No están las 2 en centímetro cúbico? Sí, están los... ¿Qué quisiste decir con eso? Perdón, ¿eh? ¿Quién está hablando? Cecilia. La cuenta. No... no sé. No entendí no entendí la pregunta, Cecilia, perdón, ¿eh? Porque capaz que me quisiste decir algo y no lo casé. Digamos, acá viste que estamos trabajando con las mismas unidades. Acá trabajamos con kilo, gramo, ¿no? Kilogramo, kilogramo, y acá trabajamos con centímetro cúbico y centímetro cúbico. Hice la cuenta rápidamente. Bueno, entonces, perdón, yo hago esas acotaciones porque estoy leyendo el chat, no sé si ustedes lo ven conmigo.
Entonces, fíjense que yo hago la cuenta, y cuando hago este tipo de cuentas así, siempre ustedes se tienen que acordar que yo voy a hacer, por un lado, la cuenta con los números. Es decir, voy a hacer 5 dividido 1. Y eso me da 5. ¿Está bien? O sea, por un lado, hago los números. Y por otro lado, hago las unidades. Que en este caso, fíjense que las unidades me van a quedar como están acá, porque me queda kilogramo dividido centímetro cúbico. ¿Sí? Y me queda kilogramo dividido centímetro cúbico, como que no hay más que eso. ¿Sí? O sea que acá yo no puedo hacer nada con estas unidades. Van a ver que cuando tengamos unidades más complejas, tal vez podamos simplificar alguna unidad o lo que sea. En este caso no. En este caso hago 5 dividido 1, 5, por el lado de los números. Y después hago kilogramo dividido centímetro cúbico y lo dejo expresado así. ¿Sí? Porque no puedo hacer otra cosa. No es que esto puedo, no sé, ponerle kilogramo solo o ponerle, no sé, no. Tienen que respetar lo que diga la unidad. Kilogramos sobre centímetro cúbico. Kilogramos sobre centímetro cúbico. ¿Está bien? Bien. Entonces, la densidad del primer cubo, al parecer, es 5 kilogramos sobre centímetro cúbico. Veamos la densidad del cubo más grande. Fíjense que son 20 kilogramos dividido 6 centímetros cúbicos. Esto me da 3,33, horrible el número, feísimo, se nota que lo hice en el momento, kilogramos sobre centímetro cúbico. Lo mismo, acá lo hicimos en ese momento, los números por un lado, y esto me da 3,33, y después hicimos las unidades por el otro, ¿ven? Kilogramos sobre centímetro cúbico, y acá me queda kilogramos sobre centímetro cúbico. Se tendría que pasar kilogramo a gramo o centímetro cúbico a litro. En realidad, a ver, ¿quién habló? Edgardo. En realidad, Edgardo, tenés razón en el sentido de que siempre cuando hablamos de kilogramo, hablamos kilogramos litro o decímetro cúbico, es cierto, está como más asociado. Y cuando hablamos de centímetro cúbico, por lo general hablamos de gramo. Eso es cierto, pero estrictamente hablando, ¿esto es una unidad de densidad? Sí. Así, mira, como te lo estoy mostrando acá. ¿Es una unidad de densidad? Sí, porque es una unidad de volumen y una unidad de masa. ¿Sí? Entonces, estrictamente es correcto decir kilogramos sobre centímetro cúbico como unidad de densidad. ¿Sí? Ahora, es cierto lo que vos decís de esto, que por lo general, digamos, cuando uno trabaja con centímetro cúbico o mililitro, se trabaja con el gramo. Y cuando se trabaja con kilogramo, por lo general se trabaja con litro o con decímetro cúbico. Es cierto, ¿sí? Pero digamos que vos te das cuenta de eso porque tal vez ya lo sabés de antes. ¿Sí? Pero acá no hace falta, digamos, que nadie sepa nada de cómo pasarlo, no es necesario, ¿sí? Pero bueno, está bueno que vos ya tenés ese conocimiento, está bien, ¿sí? Bueno, entonces, como para redondear esto, fíjense cómo en este caso sí hubo que hacer una cuenta para poder darnos cuenta cuál era el que era más denso, ¿sí? Entonces, en este caso, el más denso era el cuerpito más chiquitito, ¿sí? Que era este. ¿Ven? Que tiene una densidad de 5 kilogramos sobre centímetro cúbico, en comparación con la otra que era 3,33 kilogramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Eso lo explicó en la clase pasada, por eso, profe, lo de litros. Ah, ¿yo lo dije lo de litros? ¿Lo de litros dije? Wow. Bueno, una memoria de pez tengo. Los peces tienen 3 segundos de memoria. Bueno, bien, entonces. Dije lo de litro, tal vez lo que dije fue lo de litro y decímetro cúbico, que uno era una capacidad y el otro era un volumen. ¿Eso es lo que dije? Sabía de antes igual. Sí, vos sabías de antes igual. Sí, me di cuenta, Edgardo. Pero bueno, digamos que para nosotros centímetro cúbico y mililitro es lo mismo, ¿sí? Y litro y decímetro cúbico también. No, eso no se preocupen porque lo trabajamos de ese modo a pesar de que sean magnitudes diferentes, pero muy que se tocan demasiado, así que lo podemos trabajar como un sinónimo. Bueno, bien, esto entonces para ver lo de la parte de densidad, ¿sí? Entonces vamos a ir al otro documento, es de que son las unidades. Lo que importa es, claro, o sea, lo que importa es que uno vea esto, así como estoy viendo acá, miren, voy a agrandarlo un poquitito.
Lo importante es que uno vea esta unidad y diga, esto es una densidad, es una unidad de densidad. Esto indica una densidad. Eso es lo importante, como decís vos. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá dice, la masa de un sólido es de 40,573 gramos y su volumen de 20,2 centímetros cúbicos. Determinar cuál de los siguientes valores corresponden a la densidad del sólido. Acá les pone el dato de la densidad, ven que no tenía mucho vuelo este ejercicio, pero básicamente lo que hay que hacer es esto dividido esto. ¿Sí? Esto dividido esto. ¿De acuerdo? Entonces, acá la verdad es que lo podemos hacer y podemos ver algo muy, pero muy interesante que yo se los quería dar hoy, pero no pensé que se los iba a dar con este ejercicio, pero bueno, se los voy a dar. Como nos queda un minutito y pico, quiero que hagamos la cuenta y veamos a ver cuál es la densidad correcta, ¿sí? Fíjense que acá, ahí, la A, bien. La pregunta es muy interesante esto. ¿Por qué será la A la respuesta correcta? ¿Por qué al toque me dicen la A? Porque en todo caso, 2 no es correcto, no podría ser, o 2,01. ¿Qué onda ahí? A ver. Para mí todas están bien. Ah, ahí me gustó más. Ahí me gustó, como que hay algo más. Sí, ¿no? lo que cambia es un milímetro, no sé cómo llamarlo. Lo que cambia es un redondeo, claro, como dijo Edgardo, un redondeo. Claro, lo que cambia son entonces los decimales, ¿no? Una décima, Claro. una centésima, una milésima, exacto. Cuando se corte, vuelvan a meterse, ¿sí? Que queda menos de un minuto. Según cómo lo hace la persona, si lo redondea por apurada. Bien, está bien lo que están diciendo preliminarmente. Esto tiene un sentido real, sería el D. Esto tiene un sentido, digamos, más formal, ¿sí? Ahora cuando volvamos, les voy a explicar todas son correctas, lo que cambia es el decimal y menospreciar los decimales. Bueno, sí, pero ¿alguno sabe cuántos decimales hay que tomar? En este caso, por ejemplo, ¿alguno lo sabe de antes o algo así? ¿Alguno? ¿Sabe? Creo que hay decimales, profe. ¿Cuántos? Bueno, son 2 cifras